Oye, Tatiana, qué bueno que estés por acá después de tanto tiempo. Siempre pensé alguna vez que te fuiste de la casa. Bueno, no es que te fuiste brava, sino porque te enseñamos un poco en la casa el valor de la libertad. Yo recuerdo que Margarita y yo apuntamos hacia una cosa, es que nuestros hijos sean autogestores, que sean libres, que se valgan por sí mismos. Entonces yo creo que exageramos un poquito, porque en un año se nos fueron los cuatro, ¿no? Y nos quedó el nido vacío. Pero ahora que de tiempo en tiempo nos podemos ver que ha pasado tanto, yo recuerdo que alguna vez tú estudiabas en un colegio más o menos duro, rígido, súper disciplinado, y llamaron a mamá. La llamaron por una cuestión de disciplina y la disciplina es que tú te reías y veo que te sigues riendo, ¿no? Sí. Entonces eso hizo que mamá te sacara del colegio, porque cuando la profesora le dijo, es que esta niña se ríe mucho, mamá largó la carcajada, ¿sí? Y le dijo, pero es que lo normal es una niña alegre, es una niña feliz. Como la indisciplina a veces la llaman la felicidad, la espontaneidad. Y yo creo que eso te ha durado a ti toda la vida. Qué bueno es que tú nos comentes qué fue lo que ocurrió entre un modelo de educación, que no vamos a hablar de nombres, un modelo de educación más o menos estricto, súper disciplinado y rígido, que casi que mata la infancia, que mata la alegría, y otro modelo al que tú entraste, en que empezaste a cultivar, empezaste a tejer, empezaste de nuevo a sonreír, a ser muy feliz. ¿Cuál fue tu experiencia? Bueno, en un lado yo me empecé a sentir como asustada, como reprimida, como me va a ir mal en las notas, me van a regañar en la casa, tengo que hacer esto. Me sentía como asfixiada. Y Ujú. era algo que yo no manifestaba. Yo no, creo que nunca les dije a No, no. ustedes, la profesora me regañó o me fue mal en esto. Yo me fui como tragando esa angustia en mi ser y tú dices que yo de repente dejé de sonreír. Eso es una cosa que uno como niño no, uno no es consciente de eso, pero en el A mí me momento, maravilló un día yo conociendo tu alegría, porque eres un cascabelito de alegría, y de pronto se te fue el apetito y se te escapaba una lagrimita y te quedabas en la cama más tiempo de la cuenta. Y siempre fuiste cantora, te encantó cantar, cascabelito hermoso. casi, y dejaste de cantar y todo eso. Yo me preocupé mucho, ¿no? Porque digo, ¿cómo es posible que Tatis, que es un torrente de alegría, esté deprimida? Y empezamos a asociar ya luego cuando mamá me cuenta la historia del colegio. Rápidamente, en una semana, decidimos sacarte no solo a ti, sino también a Sebastián. El pobre Sebastián tuvo que aguantarse, como nosotros decimos, el varillazo, pero decimos un modelo educativo de ese tipo de rigidez, que eduque el cerebro, pero que no eduque el corazón, que no permita el aprendizaje emocional. ¿A dónde vamos a parar? Así es, me haces acordar. En el nuevo colegio, la primera semana llegué y alguna profesora preguntó, ¿quién hizo la tarea? Saquen la tarea. Y nadie sacó la tarea. Sí. Yo empecé a hacer así. Me agaché, yo dije, Dios mío, van a llamar al rector, van a llamar al coordinador, van a citar a todos los papás. Me angustié mucho, yo no estaba ahí porque yo cuando pusieron la tarea no tenía nada que ver, pero me angustié mucho de que nadie la había hecho y me imaginé que se iba a acabar el mundo. Y no, la profesora sonrió y lo aceptó, yo no sé ella qué tenía en su cabeza porque es de admirar. Yo como profesora, sin ninguno de mis estudiantes hizo la tarea, hay que Ujú. respirar profundo, pero la señora lo que hizo fue sonreír y dijo, bueno, listo, entonces vamos a hacerla aquí, vamos a trabajar aquí. Y hizo una dinámica, no se hizo un 8 en ese suceso, sino que fluyó y fue como empezar a darme cuenta que había otras maneras de llegar, pues de llegarnos a nosotros los niños, de interactuar con mis compañeros sin el logro acá, que sí hizo, que no hizo, que dos más dos, no, fue como, yo sentí eso, como que empecé a Yo fluir. recuerdo que tú llegabas a la casa
Claro, ustedes son cuatro hermanos, ¿no? Dos mayores que estaban en un modelo educativo y ustedes, y de pronto el hermano, los hermanos mayores, dicen, ¿y ustedes qué están haciendo? Porque los veían tejiendo, los veían con su flauta, los veían en otras cosas y entonces les decían, pero si es que yo a tu edad ya sabía esto de álgebra, ya sabía multiplicar, ya sabía dividir, ustedes se están perdiendo el tiempo. Yo recuerdo eso. ¿Cómo vivías tú esa situación? Pues para mí era la felicidad, yo no sé, yo ¿Así? creo que sentarse a tejer o sentarse a tallar en madera o sentarse a pintar, eso es como una meditación. Era Ujú. como, no sé, yo veía a mis compañeros y cada uno en lo suyo, pero todos integrados y cada uno tejiendo, cada uno tallando. Para mí era tranquilidad, era felicidad, era como poder, lo que te digo de poder fluir. Qué maravilla que haya una educación que se pueda hacer para todos los niveles del ser. Y no solo sea educar el intelecto, llenarnos de conocimientos como si simplemente fuéramos una especie de receptáculo, de cajón de la basura para llenar de cosas, llenarnos de memoria, educarnos para el examen y no educarnos para la felicidad, para la alegría, para la vida, para expresar lo mejor de nuestros talentos. Pero bueno, fue pasando el tiempo y de pronto, claro, dentro de esa libertad alitas y tú te fuiste para Bogotá, hiciste tu carrera de música, estudiaste dirección musical. Yo ya como papá estiraba el gaznate y me decía, bueno, yo ya veo aquí a una directora de una gran coral, de una gran orquesta, cuando de pronto supe que te fuiste para una barriada, para un sitio de niños pobres, pero supe con mucha alegría que eras tremendamente feliz en esa labor, que haces tu tesis de la universidad trabajando con estos niños. Pero no solo eso, sino que después te quedas con los niños, te quedas en las escuelitas, te quedas dirigiendo ese tipo de proceso para que el corazón de los niños cante, para que la sociedad cambie, pero desde adentro, no a punto de metrallas y de enfrentamientos, sino a punto de instrumentos musicales y de canto y de danza. ¿Por qué no nos compartes ese proceso? Bueno, yo desde muy chiquita siempre estuve como afina a la música y al canto y a todo esto y por cosas de la vida estudié música, pero Ujú, cuando entré a la universidad me di cuenta que estudiar música no era lo que yo había vivido de la música. ujú, Estudiar música era de alguna manera volver al primer colegio en el que estuve. ujú. Esa rigidez y la afinación tiene que ser perfecta y este es el intervalo y se desafinó una nota, cantó la nota que no era y siéntese al examen de piano con los 5 jurados. Era volver a sentir esa presión que yo sentí en ese colegio. Uno deja de fluir y deja de sentir lo que yo soñaba de la música y uno sueña el concierto y todas las cosas, pero a mí me pasó en la universidad un poco como que empezó a ser todo muy matemático y muy cuadriculado y esta es la norma y esto es lo que hay que hacer. Y en el momento de graduarme, dos semestres antes, yo dije, yo no me quiero graduar con un coro de músicos profesionales, que es lo que la gente hace, elige una orquesta de músicos profesionales o compañeros que están a punto de graduarse y hace su concierto y suena Ujú, precioso y pues es como el momento soñado, pero yo no soñaba con eso. ujú. Yo decía, para mí la música es otra cosa. Para mí la música no es cuadriculada, para mí la música no es la afinación perfecta, no, la música es un convivir, es muchas otras cosas que vienen con ella. Y a mí de locura me dio por decirle a mi maestro, yo quiero hacer un coro de niños, yo quiero eso. Él me dijo, yo la apoyo. Ujú. Y me fui para Ciudad Bolívar y monté un coro de niños, eran niños, en su mayoría niños desplazados. Así, Y más, uy, desplazados de fue la violencia desplazados en de la una violencia. zona marginal de Bogotá. Sí, Sí. duro, duro. Para mí, yo los primeros días iba y volvía cansada porque yo quería, los niños se sentaban y me contaban sus historias y yo quería como arreglarles la vida a todos. Y yo Ujú, volvía a la casa como si me hubiera pasado un camión por encima, cansada, hasta que entendí que es que mi labor con ellos no era arreglarles la vida,
Claro. O sea, que yo no les iba a arreglar la vida a ellos, no les iba a conseguir una casa, que lo que yo hacía con la música era más que suficiente. Las sonrisas que yo les sacaba a esos niños. Tuve un aprendizaje muy grande y fue que ellos estaban acostumbrados al grito. Y si no había un grito de por medio, ellos no respondían. respondían, porque pues así nacieron, así crecieron, estudiaban en un colegio militar y les hablaban fuerte. Y fue también empezar a nunca llegar al grito, pero sí empezarles a mostrar que había otra manera, que había otra comunicación, que habían otros canales de comunicación y empezar a construir ese lenguaje y decirles, nunca esperen un grito para hacer las cosas, nunca. Tratar de darles ese amor que yo podía darles de, no sé, de dónde Yo sé salía. por qué me lo has contado, Tati, si a mí me conmovió cómo esos niños tal vez por primera vez tienen un uniforme nuevo, sí, y bonito, cómo lo llevan a su casa y cómo no solo cambian su vestido, sino que cantan en la casa, hacen sus tareas en la casa, llevan su instrumento, empiezan a cantar sus papás y sus mamás, se empieza a meter la música en esas familias, hijas del desplazamiento y la violencia, se empiezan a aproximar papá y mamá a la escuela y de pronto terminan una cosa maravillosa en un concierto en Bogotá. ¿Por qué no nos cuentas ese proceso que a mí me parece transformador, conmovedor? No, para ellos fue como un sueño. Ellos vivían, digamos que vivían en Ciudad Bolívar, en un barrio pequeñito, pero en el momento en que yo empecé a subir y a prepararlos, era la ilusión porque yo les contaba, vamos a ir a cantar a un teatro, nos van a ir a ver personas, van a conocer la ciudad. Entonces era esa ilusión como de salir de allá. Y cuando los llevé a cantar al teatro, ellos miraban las sillas que se subían y se bajaban y no podían parar. Y me decía, profe, y nos podemos ir, y allá hay de esas escaleras que se van solas. Sí. Profe, podemos ir en el ascensor. Pues un montón de cosas que para ellos fue como... Y yo hice un ejercicio con ellos y les preguntaba qué querían ser cuando grandes. Ellos todos en principio, cuando grandes, me decían, al principio de ese ejercicio me decían que querían ser policías o que querían ser militares. Ese era lo que ellos conocían. Pero después de un tiempo empezaron como a abrir su horizonte y decían, yo quiero ser profesora, como la profe Tatis, yo quiero ser médica, como los médicos que vienen y nos acompañan acá. Empezaron a ampliar y como a abrir, es que no es solamente donde estamos, hay mucho más y puedo soñar con mucho más. Entonces no era solamente pararse en un escenario, sino que se les abrió un panorama. Yo hacía un ejercicio y era que los llevaba a ellos, llevaba un coro de niños ciegos, llevaba un coro de niños de un coro universitario, niños con buenos recursos económicos, y se juntaban todos. Entonces los míos, que eran los que no tenían cómo vestirse, de pronto no comieron pan ese día, miraban a los niños ciegos y decían, era como ese ejercicio de, bueno, hoy no me comí un pan, pero pude ver a mi mamá. Porque ellos siempre eran los pobrecitos, los que vienen del barrio más pobre. No, allá se dieron cuenta que sí, que de pronto económicamente hay dificultades, pero tienen la capacidad de ver a sus papás. Entonces también era como decirles, tienes un montón de cosas que hay que Bueno, hay que ¿y cómo valorar. poner a cantar juntos niños desafinados, niños de tal vez medio sordos, niños autistas, porque de pronto yo veía en alguna de las cosas que nos mandabas que había niños que no se podían quedar quietos, que le jalaban la oreja al uno, que hacían esto, que estaban, digamos, en toda esa dispersión de su atención, seguramente por su proceso relacional vivido en la familia, familias que son hijas del desencuentro, de la violencia, del desplazamiento. ¿Cómo hiciste tú para lidiar con eso que parecía un manicomio? Pues primero a mí me tocó renunciar yo no sé, el ego lo lleva a uno a pensar en grandes repertorios y en músicas. Esto es de este nivel para graduarme. Yo me gradué con un coro desafinado. Pero que empezó acá y lo pude traer hasta acá con un montón de experiencias y para mí eso fue
lo valioso. Entonces fue como bajarme de un montón de expectativas de lo que dice la academia que hay que hacer, irme por otro lado, o sea, por el sentir. Y entonces las canciones van a ser juegos y vamos a hacer estas actividades para involucrarlos a ellos de otra manera, sin esperar que fuera un coro de, no sé, de concurso. Y eso fue lo que, Bueno, ¿y qué digamos, pasó con la universidad, con tus profesores, con tus compañeros, con la gente que vio su presentación en el teatro? ¿Qué retroalimentación tenemos de todo este proceso tan hermoso? fue muy bonito porque fue un proyecto que se mantuvo. Ujú. Logramos, digamos que nos ganamos una convocatoria y logramos hacer que ese proyecto no fuera solamente una tesis de grado y que ahí quedara el asunto, sino que eh, tiempo después el coro permaneció. Incluso yo salí del país y el coro siguió. Ujú. Fue, fue muy, muy valorado de parte como de los profesores, porque también es darse cuenta que estamos formando músicos para, ¿para qué? Para que salgan a tocar en orquestas, o estamos formando músicos para que salgan a educar, o estamos... eso es una conversación muy interesante que yo creo que le falta un poquito a la academia. Formamos músicos y matemáticos y todos perfectos, pero ¿dónde está la humanidad? ¿Dónde está? O sea, la gente, no sé, el 80% de los músicos no salimos a tocar en orquestas, salimos Ujú. a compartir este conocimiento. Y yo afortunadamente eh, siempre, digamos que siempre tuve como empatía con eso. Yo no tuve Ujú. pelea porque a mí me tocó educar. Tengo compañeros que quisieron ser músicos y de orquesta y les toca educar y lo hacen porque les toca. Yo afortunadamente eh, no lo hago porque me toca, sino porque es pues porque me apasiona. Bueno, ahora estás en una escuela, estás dirigiendo grupos de coros infantiles, tienes una responsabilidad allí, pero a mí me llama la atención que la responsabilidad no te pesa, ¿no? Que para ti la responsabilidad no es como un deber duro, sino es como un derecho maravilloso por ejercer, y yo te veo feliz, aunque muchas veces estás cansada en esta pandemia, por ejemplo, que has tenido que estar aislada. He visto que has tenido mucho, mucho más trabajo que antes y que trasnochas y que haces cosas. ¿Por qué no nos cuentas de todo ese proceso y cómo es posible ser feliz cuando uno se consagra a su verdadera vocación y lo hace con amor? Es que para mí es difícil explicarlo porque Mm. es como, no sé, a mí me dicen, pero bueno, ¿tú con qué sueñas? Y yo digo, es que yo estoy haciendo, estoy viviendo mi sueño. Ujú. Puede que yo no sé, yo veo a mis compañeros o a mis iguales y hay unas aspiraciones de sueldos y de comprar el apartamento y bonito. Sí, Ujú. me encanta eso por ellos, pero yo no sé, yo soy feliz con lo que hago. Siempre me he acercado a trabajar con los niños y hoy en día trabajo con niños y para mí es la felicidad. O sea, si el trabajo Bueno, no es ahora un estás en un esfuerzo. colegio, Tatis, en un colegio que yo sé que entraste al colegio, que empezaste a trabajar con los niños y que obviamente están metiendo la música, pero hay un cierto tipo de resistencia de parte del rector o de los rectores o de los profesores, porque esto es un modelo nuevo y de pronto se meten los músicos, se mete la música, se mete un poquito de ruido, porque claro, ustedes tienen que tocar instrumentos, tienen que cantar, tienen que hacer ejercicios y a lo mejor la gente se siente perturbada dentro de ese nuevo ambiente. ¿Cómo ha sido tu experiencia de entrar de lleno con la música y que la música haga parte del colegio, haga parte del modelo educativo, y cómo ha tenido esos resultados, por ejemplo, ahora que estamos viviendo esta época excepcional? ¿Cómo ves tú, cómo evalúas los resultados que has logrado con tus niñas, por ejemplo, en este tipo de procesos? Ha sido una experiencia muy bonita porque en los colegios, digamos en los colegios públicos, la música no es algo que sea normal, Ujú. es un plus, es algo, es un pro, no sé, Ujú. una cosa de más y no siempre está, siempre tienen que estar como las áreas básicas y la música pues es, si se puede, está. Pero ha sido muy bonito como
empezar a construir, a construir, a construir y que los mismos rectores, los profesores, los coordinadores entiendan que la música no es simplemente algo para adornar un evento. Tatiana, tenemos la izada de bandera, nos encantaría que vayas con el coro. Claro que sí, eso hace parte de lo que nosotros hacemos. Pero han ido conociendo qué hay detrás de el momento en que ven cantar a los niños 5 minutos, pero para esos 5 minutos, ¿qué ha pasado? La disciplina que hay con los niños, la integración, la comunicación, yo pongo mi parte, tú pones la tuya y entre todos construimos, y cómo ese trabajo que hacemos nosotros va reforzando cada una de las áreas del conocimiento y pues hacemos equipo. Entonces en el colegio en el que yo estoy hoy en día, siento que ya entendieron que la música hace parte fundamental de todas las áreas del saber y que somos como un engranaje y nos podemos apoyar y crecer mutuamente. Transformarse desde la alegría para la felicidad, educar comprendiendo que la vida es arte, que el cuerpo mismo es música, que no tenemos que cantar mejor o peor, que no estamos afinados o desafinados, que no somos mejores o peores que nadie, que no tenemos que competir, que podemos ser nuestra propia competencia. Educar y transformar y cambiar sin el debería, sin el perfeccionismo, sin la expectativa. Disfrutar la vida en presente, cantar, danzar, bailar y reencantar la vida. Bueno, yo creo que aquí tenemos una propuesta de cambio muy sencilla. Vive tu vida, canta tu canción, baila tu danza, exprésate tal como eres y aporta tu nota única y original al mundo, que no viniste aquí para ser superior a nadie, viniste a ser como tú. Y ese es el proceso más maravilloso de cambio que puedes vivir. Bueno, ahora yo te voy a pedir, yo sé que no lo esperabas y que a ti no te gusta mucho, pero claro, a mí me tocas el corazón cuando de pronto cantas y tú sabes que hay una canción que a mí me fascina, que me toca las fibras del alma y que es una canción para Navidad. ¿Tú sabes cuál es? ¿Por qué no nos cantas un poquito aquí para mí, para todos, y nos alegras el corazón, nos tocas el alma con esa canción? ¿Sí? Con todo el corazón Bueno. para ti. Uh-huh. Carrascas, qué bonito es el niño, Carrascas, qué bonito que está. Carrascas, yo le doy mi alma, Carrascas, Carrascas, Carrascas. Muchas, muchas gracias. Con todo el Muy feliz corazón. de compartir contigo.